Vamos a iniciar con nuestro tema de hoy en esta tarde. El tema número 10, mis hermanos, ya estamos en el tema número 10 de la serie Verdadera Adoración. En esta ocasión traigo el tema que le titulé Identidad Bíblica para Adorarle, parte 1, la primera parte, ¿sí? El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Amén. En lo que usted le busca, yo le voy a dar una breve introducción. En enseñanzas anteriores, mis hermanos, estudiamos, como usted ya lo sabe, el origen de la adoración, si lo recuerda, ¿verdad? En la que examinábamos el significado de la palabra adorar, ¿sí? Y aprendimos, mis hermanos, cómo es que este verbo adorar encierra a la vez otras muchas acciones que nos llevan a entender más y mejor lo que significaba bíblicamente, o lo que significa bíblicamente, mejor dicho, adorar, ¿sí? Y veíamos cómo es que adorar, mis hermanos, es una acción que implica postrarse. ¿Sí lo recuerda? Implica bajarse, inclinarse, que habla de humillación, habla de actuar piadosamente. Todo esto es el significado de adorar, mis hermanos, ¿sí? Habla de hacer reverencia, de dar obediencia. Significa también reverenciar, acentuando el sentimiento de maravilla o devoción. Y significa también honrar, servir y dar homenaje. Son muchas, mis hermanos, las acciones, como usted puede ver, son muchas las acciones que están encerradas en el marco de lo que es la palabra adoración. Y es por eso que estos significados, mis hermanos, de lo que es la palabra adoración en la Biblia, nos hacen aprender cómo es que esta palabra no es solo una acción, ¿verdad?, que está limitada solo a los cantos, como ya lo hemos visto. ¿Sí lo recuerda, verdad? No está limitada a los cantos, no está limitada a la danza, no está limitada esta palabra adoración a la música. Mira, adoración puede considerarse como el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de sus caminos y sus demandas también. Es decir, obediencia. Amén. Por todo esto, mis hermanos, quisiera hacer la siguiente pregunta. Quiero hacer la siguiente pregunta. Si yo dijera, soy un adorador, soy un proclamador de la gloria de Jesús, o si usted lo dijera, ¿cree usted que decirlo nos compromete con Dios de alguna manera? ¿Usted qué dice? Decir yo soy un adorador, yo soy un proclamador de la gloria de Jesús, ¿cree que lo compromete, sí o no? ¿Quién dice sí? Sí, claro que sí. Nos compromete, desde luego que sí. ¿Sí? Es un compromiso, mis hermanos, y muchos cristianos limitan el compromiso que tienen con Dios a acciones como venir a la iglesia, como el diezmar, y por lo menos en la casa adorar por los alimentos. Y debemos de hacer eso, ¿sí o no? Tenemos que hacer eso, claro que sí. Pero eso es solamente una pequeña parte, mis hermanos, de nuestro compromiso que tenemos delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y es muy importante, mis hermanos, venir a la iglesia y cumplir con nuestras responsabilidades como cristianos, ¿sí o no? Nos edifica, mis hermanos, nos hace ser mejores delante de Dios, le agradamos a Él y Él continúa sobre nosotros fielmente dándonos todo lo que siempre nos da. Pero va más allá, mis hermanos, el compromiso que tenemos con Él, mucho más. Ser adoradores, mis hermanos, y proclamadores de la gloria de nuestro Dios implica a cada instante de nuestra vida una actitud ante Él de ser piadosos, de ser obedientes, de ser reverentes y tener una actitud de servicio, de rendir homenaje a Él con nuestras acciones. Y eso, mis hermanos, es ser un adorador dentro y fuera de la iglesia, aunque no sepas tocar una guitarra. Amén.
Mire, vaya por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Lo tiene? Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, Señor. Es un privilegio porque no merecemos, Señor, estar en tu presencia, pero tú rasgaste el velo, Señor, para que nosotros pudiéramos entrar libremente, sin restricciones, al trono de tu gracia. Y nosotros, Señor, queremos, pues en esa libertad que tú nos das para poder estar delante de ti, queremos ofrecerte adoración, queremos ofrecerte nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Queremos ofrecerte todo nuestro ser, Señor. Que nada nos distraiga del propósito que tú quieres traer hoy con tu palabra. Y nosotros, Señor, abrimos nuestro corazón para que tú deposites tu semilla en él y que pueda dar fruto a su tiempo, al 100%. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Y precisamente, mis hermanos, por creer, hablando de, aunque no sepas tocar la guitarra, precisamente por creer que el papel del adorador le corresponde solo a los involucrados en los ministerios de alabanza, pues muchos cristianos, mis hermanos, muchos creyentes evaden este compromiso delegándolo solo a los cantores y a los músicos de la iglesia. ¿Sí? Pero además, aquellos que no conocen el significado bíblico de adoración, mis hermanos, les basta con solo ver que alguien cante bien, que toca bien un instrumento y que canta cantos que mencionan de vez en cuando a Jesús, ¿verdad? Para decir que esa persona es un adorador. Pero ¿sabe una cosa, mis hermanos? Esta es una idea pues extremadamente limitada, mis hermanos, para decir que alguien es un adorador. ¿Sí? No es usted, no soy yo el que determina quién es un adorador. ¿Sí o no? Nosotros no lo determinamos. Son los preceptos, mis hermanos, de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es la que determina quiénes son adoradores. Y en base a la palabra de Dios, mis hermanos, es que ahora sabemos que llamarnos adoradores del Señor nos hace entrar en un compromiso con Él. ¿Sí o no? Tú puedes adorar a Dios sin cantar una canción. ¿Sí o no? Porque te postras, te mantienes con una actitud de humillación y con esa actitud, mi hermano, tú le demuestras a Él reverencia total. Y eso es una acción de adoración. Amén. Una de las razones, mis hermanos, por las que muchos asisten a la iglesia y aún habiendo asistido a la iglesia durante mucho tiempo, pues no logran tomar un compromiso, mis hermanos, a este nivel. ¿Sí? Es debido a su falta de identidad bíblica, mis hermanos. Y usted se preguntará, ¿identidad bíblica? ¿De dónde sacó eso, pastor? Eso de la identidad bíblica, ¿de dónde lo saca usted? ¿Qué es identidad, por ejemplo? ¿Alguien sabe qué es una identidad? Si tú llegas al banco, mi hermano, y si quieres sacar más de $1,000, tú llegas ahí con el cajero y quieres sacar más de $1,000 y no traes una identificación, ¿qué crees que te va a decir el muchacho o la muchacha que está ahí en el cajero? ¿Sabe qué? No puedo darle dinero. ¿Por qué? Porque te dice, ¿traes una identificación? Y tú dices, no, pero traigo mi tarjeta de débito, es mía, mira, ese es mi nombre. Pero ¿cómo compruebas que ese es tu nombre? ¿Sí o no? Necesitas una identidad. ¿Sí? Entonces, hablando de identidad, mis hermanos, te has preguntado, y eso es para que ustedes se pregunten, ¿te has preguntado quién eres en la vida cristiana?
¿Te has preguntado eso? ¿Quién soy yo en la vida cristiana? ¿Te has hecho esa pregunta? Otra pregunta, ¿te has preguntado quién eres en la iglesia? En la Iglesia Universal de Cristo, ¿te has preguntado quién eres? Otra pregunta, ¿o quién eres como convertido a Cristo? ¿Te has preguntado eso, mi hermano? ¿Quién eres como convertido a Cristo? Convertirse a Cristo, mis hermanos, esto es una acción inicial, nada más, convertirse a Cristo, ¿sí? Que Él nos haya encontrado, mis hermanos, y nos haya traído al camino de su verdad, eso solamente es algo inicial. Pero, ¿qué es identificación bíblica? ¿Por qué muchos no la tienen, esa identificación? ¿Sí? Mire, identidad es, si quieres una definición sencilla, identidad es saber perfectamente quién soy y la razón por la que estoy aquí en la tierra. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿a qué le llamo identidad bíblica? ¿A qué? Le hablo a la posición que el Señor nos manda a tomar por el llamado, mis hermanos, que Él mismo nos hace a través de su palabra, para verdaderamente, mis hermanos, tomar el lugar que nos corresponde una vez siendo lavados por la sangre de Cristo. Y vaya buscando, por favor, Isaías, versículo 43, verso 21. Y el Señor, a través de este versículo, nos hace sentir esa identidad, nos hace poner esa identidad. Isaías 43, verso 21. ¿Lo tiene? Isaías 43, verso 21 dice: este pueblo he creado para mí, dice el Señor. Este pueblo he creado para mí. ¿Y qué más? Mis alabanzas publicará. Y eso nos identifica, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿No lo identifica esto a usted? Nadie me contestó. ¿Esto no lo identifica a usted? Que Él creó a su pueblo para Él. Él dice, yo he creado mi pueblo para mí y mis alabanzas publicará. Porque leer esto, mis hermanos, a mí me hace sentir, me hace ver y creer, por ejemplo, esto, de decir, ya sé a dónde pertenezco. ¿Sí o no? Ya sé quién soy, ya sé para qué vivo. Eso nos hace sentir este versículo. ¿Cómo es que la iglesia cumple, mis hermanos, el compromiso de publicar las alabanzas del Señor? Ahora, ¿cómo es que la iglesia cumple entonces este compromiso? ¿Cómo? ¿Cantando en público? No. Va más allá, mis hermanos, este compromiso. La palabra alabanzas que aparece aquí en este versículo, mis alabanzas publicará. Esta palabra alabanzas es una palabra que alguna vez usted ha escuchado y va a ver que sí. Es la palabra tejila. ¿Ha escuchado esa palabra, tejila? ¿No? ¿Nunca ha escuchado esa palabra tejila? Esa palabra tejila significa elogio, mis hermanos. Específicamente o concretamente un himno, un cántico de loor, pero implica hablar, mis hermanos, de las maravillas o de las maravillosas hazañas de Dios. Eso significa la palabra alabanza, de la palabra hebrea tejila. Y se lo repito, la palabra tejila significa elogio, significa himno, un cántico de loor, pero implica hablar de las maravillosas hazañas de Dios. Eso es alabanzas. Entonces todo esto, cuando dice que mis alabanzas publicará, es que tenemos que publicar estas cosas, mis hermanos. Ahora, la palabra publicar, ¿qué significa? En este verso de Isaías, mis hermanos, viene del hebreo shafar. ¿Ha escuchado esa palabra? De donde viene la palabra shofar. ¿Lo ha escuchado? Shofar. Y mis hermanos, era un instrumento para anunciar, el shofar. ¿Y qué significa esta palabra shofar? Significa señalar con una marca o registro. Significa declarar. Significa manifestar, hablar
y proferir. Eso significa la palabra shofar. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Eso se hace cantando? ¿Qué contesta usted? Sí, claro que sí. Se hace cantando también, ¿sí? También se hace hablando y también se hace predicando y también se hace testificando, mis hermanos. ¿Sí o no? Hace rato que estábamos haciendo, estábamos cantando, estábamos testificando de las hazañas del Señor. ¿Sí o no? Le decíamos que Él era grande, ¿sí? Que era digno de suprema adoración. Eso es lo que estábamos haciendo. ¿Sí o no? ¿Y sabe cuál ha sido las maravillosas hazañas que Dios ha hecho en usted? ¿Sabe o no sabe? Cambiarlo, ¿no? Esa es una maravillosa hazaña, mis hermanos. Cambiarlo a usted. Y no le da gracias a Dios por esa maravillosa hazaña que Él hizo en su vida de cambiarlo. Esa es una maravillosa hazaña, mis hermanos. Y yo le doy gracias a Él por cambiarme a mí, no por otro, sino por transformarme, mis hermanos. ¿Y cuántos están siendo moldeados como barro por el alfarero, por ejemplo? Yo veo aquí a muchos que aún siguen siendo moldeados por Él. Y ese, mis hermanos, ese es el milagro. Esa es la hazaña. ¿Sí o no? Y muchos quieren ver, por ejemplo, el milagro de ver levantarse a alguien de una silla de ruedas. Muchos quieren ver ese milagro. Muchos quieren ver a un muerto resucitar. Y claro que el Señor lo puede hacer. ¿Cuántos lo saben? Cuando Él lo desee, desde luego. En el momento que Él lo indica a través de su Espíritu Santo, porque Él hace maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Pero la más grande de todas las maravillas y las hazañas, mis hermanos, fue extender su mano hacia nosotros y sacarnos de la muerte eterna por nuestro pecado. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y cuántos dan gracias a Dios por eso? Nosotros, mis hermanos, publicamos las maravillosas hazañas de Dios, hablándolas, testificándolas. Así es como cumplimos, mis hermanos, con esa responsabilidad, con ese milagro que Él ha hecho en nuestra vida por la salvación de Cristo. Amén. Y de hecho, mis hermanos, el mismo Señor Jesús, estando ahí en el desierto, esto mismo Él declaró cuando fue tentado por Satanás, ¿sí? Proclamando así de las verdades portentosas para su iglesia. Y Él le dijo a Satanás lo siguiente, vaya ahí en Mateo 4:10. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4, Mateo 4:10. ¿Lo tiene? Dice Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús le habló esto, mis hermanos, a Satanás, refiriéndose al mandamiento que viene ahí en Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Y por eso Jesús le dijo esta palabra, mis hermanos, al enemigo. Entonces, ¿a quién debemos de adorar? A Dios nada más, ¿sí? Nada más, mis hermanos. Él es el único que merece nuestra adoración, nadie más. Y a veces nosotros adoramos a otras cosas o a otras personas. ¿Por qué? Porque los ponemos o los anteponemos en el lugar que le corresponde al Señor. Lo dejamos a Él a veces en segundo, tercero o hasta en último lugar. Y le damos prioridad a otras cosas antes que al Señor. Y por eso demeritamos la adoración. Y nosotros debemos ser adoradores 24/7, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Usted no ha soñado que está adorando al Señor? De repente que está dormido, de repente está usted soñando y se despierta y ¡ay! Era un sueño maravilloso y que no quisiera despertar más. ¿No? Porque era un sueño donde usted estaba adorando al Señor. ¿Sí o no? La verdad es algo maravilloso. Entonces, nosotros debemos de adorar al Señor las 24 horas, los 7 días de la semana. Alguien por ahí dijo, mis hermanos, esta muy buena frase. Dijo, nunca des la gloria a Dios primero. Nunca des la gloria a Dios primero. Dásela solo a Él.
Se la repito, nunca des la gloria a Dios primero. Dásela solo a Él, a nadie más. Y al dársela solo a Él, es nada más a Él y a nadie más, porque a Él le pertenece la gloria. Amén. Primero y último, ¿sí? Los que han sido llamados, mis hermanos, y escogidos o redimidos por el Señor para ser sus adoradores, los son en base a su mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento, mis hermanos? El Señor Jesús lo dijo ahí como lo vimos, ¿verdad? Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Y ya sabe usted todo lo que implica adorarlo, ya lo sabe, ¿verdad? Que es postrarse, que rendirle homenaje, todo eso ya lo sabe. Y decir entonces que somos adoradores del Señor, mis hermanos, nos compromete, pero además nos identifica. Y esa, mis hermanos, es nuestra identificación. ¿Se fija? Esa es nuestra identificación. El apóstol Pedro, aún habiendo caminado tanto tiempo con Jesús, pues digo tanto tiempo porque pues usted cree que 3 años para una persona es un tiempo considerable para aprender de las cosas de Dios, ¿sí o no? 3 años. Y hay muchos que tienen 10 años y aún todavía están en pañales, ¿verdad? Y el Señor ya quiere que crezcamos, que no nos conformemos ahí, ¿sí? Entonces, 3 años son suficientes, ¿sí o no? ¿Qué piensa usted? Claro que sí, ¿no? Entonces, caminó, mis hermanos, Pedro con Jesús 3 años. Y llegado el momento en el que debería de haber proclamado con su vida, con todas sus fuerzas, con el corazón de Pedro, allí en el corazón de Pedro, mis hermanos, pues no hubo ese fuego, ¿verdad? De ese mandamiento. ¿Cuál era ese mandamiento? Repítamelo. Y amarás al Señor tu Dios y adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. ¿Sí? Ese es el mandamiento. Y cuando Pedro, después de haber caminado 3 años con Jesús, se encontró con una prueba. Cuando él tuvo que haber proclamado esta verdad, mis hermanos, de quién era Jesús, pues Pedro en su corazón, pues no había ese fuego, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro, mis hermanos? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo negó. Pedro lo negó, mis hermanos. Negó a Jesús 3 veces. Y lo negó diciendo, yo no lo conozco, no soy cristiano, no sé quién es Cristo. Me confundes con cristiano, yo no soy. Eso fue lo que dijo Pedro, ¿sí o no? Y nos ha pasado eso a nosotros, mis hermanos. O más bien yo le pregunto, ¿nos ha pasado eso a nosotros? Yo digo que sí, ¿no? En más de alguna ocasión. Piénselo bien. Yo pienso que sí. Lo hemos negado más de una ocasión con nuestra actitud, con nuestras acciones, con lo que decimos. ¿Sí? Que en el momento que deberíamos de proclamar a Cristo, mis hermanos, allí en tu trabajo, ¿verdad? No lo proclamas. Cuando en el momento que debes de proclamar a Cristo allí en la escuela, no lo proclamas, sobre todo los jóvenes que están aquí. Cuando debes de proclamar a Cristo en la calle y decirle a la gente, yo soy cristiano, si lo preguntas, yo soy cristiano. Te invito a la iglesia para que veas qué es lo que hago en la iglesia. Y decirle también, yo soy un adorador de Jesús. Cuando llega ese momento, no lo haces. Dígame usted, ¿quién hace eso? Yo soy cristiano, yo adoro a Jesús, te invito a la iglesia. Levante su mano el que hace eso. Pues nadie hace eso, ¿verdad? Solo el que está convencido de su identificación es el que hace eso. El que está convencido de su identificación. ¿Sí me explico hasta aquí, mis hermanos? ¿Sí? Igual como cuando llegas al banco una vez más y te dicen, pues, ¿quién es usted? Oye, pues es que yo soy fulanito de tal, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Vine el otro día, vine por $1,000. Vine el otro día, ¿no te acuerdas de mí? Ahora vengo por 20K, ¿verdad? 20,000. Ándale, porque llevo prisa, tengo que irme ya. ¿Cuánto dijo usted? Y tú le dices 20,000. Y están ahí en mi cuenta.
A ver, pues una identificación. Te van a decir, ¿sí o no? Y tú le vas a decir, pues no la traigo, no te acuerdas de mí, el otro día vine, acuérdate. ¿Y qué te va a decir? No, ¿sabe que no le puedo dar nada? ¿No le suena tonto eso, mi hermano? Sí, ¿no? Eso suena tonto. Usted tiene que identificarse, no puede sacar dinero del banco así nomás porque sí, aunque sea suyo, pero si no lleva una identificación, aunque lleve su tarjeta de débito que es suya, no le van a dar nada. ¿Sí o no? Necesita identificarse. Y sabe una cosa, Pedro, mis hermanos, negó 3 veces a Jesús. Y fíjese, mi hermano, ya anteriormente le había dicho Jesús cara a cara cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Se acuerda que Jesús hizo esa pregunta? Y los discípulos comenzaron a decir entre sí o a hablarse en secreto. Y alguien por ahí le dijo, pues algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres alguno de los profetas, ¿verdad? Y comenzaron ahí a murmurar algunos, ¿no? Y Jesús les pregunta a ellos, ¿y qué dicen ustedes? Ustedes son mis discípulos, ustedes que han caminado conmigo, ustedes que supuestamente me conocen, que comen junto a mí, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y esa misma pregunta el Señor nos la hace a nosotros. ¿Quién dicen ustedes quién soy yo? ¿Sí? Y Pedro, en un momento de lucidez, mis hermanos, y de brillo en su corazón, Pedro levanta su voz y ¿qué es lo que dice? Vaya por favor allá a Mateo 16, versículo 13, para que veamos lo que Pedro menciona en un momento de lucidez, mis hermanos, en un momento de brillo en su corazón. Mateo 16, 13. ¿Lo tiene? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo le pregunto, mi hermano, ¿por qué Pedro, que habiéndole dicho esas palabras tan poderosas al Señor Jesús, qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro proclamó y le dijo a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y pero qué le pasó a Pedro? Cuando llegaron y le dijeron, tú andabas con él, tú eres cristiano. ¿Y qué fue la respuesta de él? No, yo no, ni lo conozco. ¿Sí o no? ¿Qué le pasó a Pedro, mis hermanos? ¿Por qué le declara esto a Jesús y después lo niega? ¿Sabe por qué, mis hermanos? La respuesta es, porque cuando le dijo esto a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, fue en un momento de revelación y aún de comunión con Él. ¿Sí? Y estando frente a Jesús, mis hermanos, la inspiración del Padre en el corazón de Pedro fue una frase hermosa, mis hermanos, de adoración. ¿Sí? Pero la situación que rodeó a Pedro cuando negó a Jesús, mis hermanos, constituía para él una prueba en la que tenía miedo de morir. Y mire, mi hermano, va a llegar el momento en que la iglesia de Cristo va a ser probada. Y cada vez está más cerca. Donde muchos que creían estar firmes van a negar al Señor. Van a negar al Señor. Va a venir una persecución. Ya viene, ya está una persecución. Pero va a venir una persecución fuerte, mis hermanos. ¿Usted cree que la pandemia fue casualidad? La pandemia no fue casual, mis hermanos.
solamente una sacudidita que el Señor hizo para hacer una limpia en su iglesia. Porque muchos desertaron en esa pandemia, ¿sí o no? Muchos ya no regresaron, por lo que haya sido. Pero ahora va a venir una persecución más dura, mis hermanos. Y entonces, nuestra identificación, ¿cómo va a ser? ¿Vamos a ser como Pedro? Que en el momento sí, todos aquí, sí Señor, gloria a Dios, te alabo, te bendigo. Y a la hora de la prueba, de la persecución, no, yo no soy. Ellos sí, yo no. Eso está de pensarse, ¿no lo quiere? Pedro, mis hermanos, por tener miedo a morir, decidió negar al Señor. Y el temor, el miedo, lo hizo perder su identidad como discípulo de Jesús. Yo le pregunto a usted hoy en esa tarde, ¿cuántos discípulos hay aquí? ¿Nadie? No tengan miedo, levantar la mano. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Mire, yo recuerdo una anécdota que hace tiempo platicó el pastor Chuy Olivares. Ya ven que Rusia es un país comunista, ¿sí? Pero cuando cayó la Unión Soviética en el comunismo, ya ve que era la URSS antes, y tumbaron las estatuas de Lenin, que era el máximo representante de ese movimiento en Rusia. Entonces hubo pueblos que se separaron, y en algunos de esos pueblos pues comenzaron a levantarse y se comenzó a levantar el cristianismo, ¿sí? Y entonces entraron fuerzas armadas, soldados, a una reunión como esta, a un lugar de reunión, y les dijo, y dijeron todos cortando cartucho, ¿quiénes son aquí los que son cristianos? Los que no son cristianos, los que son cristianos, los que no son cristianos, sálganse de aquí. Todos los que no son cristianos. Y estaba lleno el lugar, mis hermanos. Y solamente quedaron como 10 personas. Y dijeron los soldados, ahora sí, los que estamos aquí, vamos a adorar al Señor. En el momento dado, mis hermanos, de la prueba, muchos son los que van a desertar. Y la palabra de Dios lo dice. Pierden por miedo la identidad de ser discípulos de Jesús. Amén o no amén. Y en ese momento, mis hermanos, regresando con Pedro, pues él debió de haber dicho, sí, yo anduve con Jesús, Él es mi maestro y aquí estoy. ¿Sí o no? Temblando, claro que sí. Porque pues en esos momentos, alguien que peque de valiente, pero con temor, ¿no? Temblor, sí, pero yo soy su discípulo. Porque pues también en esos momentos yo pienso que el miedo pues se puede hacer manifiesto, pero no debe de apoderarse de ti el miedo, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No se debe de apoderarse el miedo, porque al que debemos de temer no es aquel que mata el cuerpo, sino al que puede matar el alma, y ese es Dios. Así es. Entonces en ese momento Pedro debió de haber dicho, sí, yo anduve con Jesús, Él es mi maestro, yo aquí estoy. ¿Qué creo que hubiera hecho, qué hubieran hecho con él si le hubiera dicho eso? ¿Lo hubieran felicitado o qué? No, también lo hubieran agarrado, también le hubieran puesto una rastriza, como se la pusieron a Jesús. ¿Sí? Así le hubiera ido a Pedro, pero él dijo, no, yo no soy. Traía el corazón 1000 por hora, mis hermanos. En esos momentos está uno, hasta tiembla uno y se pone así, siente que se le baja la sangre, ¿sí o no? En situaciones así. Y dijo él, estos me van a hacer daño y yo no lo conozco. Empezó a decir, no lo conozco. Y se echó para atrás Pedro. A la hora de la verdad, Pedro se echó para atrás. Qué tremendo, mis hermanos. El temor lo hizo perder su identidad como discípulo de Jesús. Y muchos, mis hermanos, hacen a un lado su identidad como cristianos y adoradores
no por temor a morir, sino por temor a la vergüenza de que digan, ¿eres cristiano? Muchos hacen a un lado su identidad por eso, por temor al qué dirán, por temor a que se burlen de ellos. ¿Y sabe por qué? Porque no has testificado, porque no has sido de testimonio, que después hablaremos de eso. Y como en algunas iglesias, ¿no? Sus actitudes no han sido de mucho testimonio que digamos. Y decirle a la gente que nos conoce como cristianos, decirle a la gente eso, que nos conoce como cristianos, pues nos va a comprometer demasiado. Y tal vez hagamos, mis hermanos, el ridículo a los que sí tengan ganas de dar testimonio. ¿Sí o no? A los primeros seguidores de Cristo, mis hermanos, en Antioquía, les llamaron por primera vez esa palabra, cristianois, es la palabra griega. Pequeños cristos significa. ¿Y sabe por qué les llamaban así? ¿Sabe por qué? Porque hacían exactamente lo mismo que Cristo. Por eso les llamaban cristianos en Antioquía. Porque hacían lo mismo que Cristo. ¿Sí? Y bendita burla, ¿no lo cree? Porque en aquel entonces, mis hermanos, la palabra cristiano pues no era un nombre para determinar una denominación. Era para burlarse de la gente. Mira, ese es cristiano. ¿Sí? Y hoy, mis hermanos, a nosotros nos gustaría que nos llamaran cristianos, porque queremos que la gente, a nosotros, mis hermanos, nos gustaría que nos llamaran cristianos, porque queremos que la gente sepa que vivimos una vida para Cristo. ¿O no? Amén. Pero como muchos no la vivimos, entonces esa palabra ya no se convierte en una burla, mis hermanos, sino en un elogio falso. Esta nación está llena de cristianos, entre comillas. Es un elogio falso. Aquí, una vez, es más, mi suegra se sorprendía porque hay aquí muchas iglesias cristianas. Si supiera, suegrita, que todas esas iglesias, la mayoría no son cristianos. Es gente nada más que asiste a las iglesias cristianas, pero no son cristianos porque no tienen su identidad. Han perdido la identidad. ¿Usted por qué cree que esta nación está en decadencia? ¿Usted por qué cree que se han levantado muchas naciones en contra de esta nación últimamente y quieren tumbar a Estados Unidos? A causa del pecado, a causa de sacar a Dios de las escuelas, de sus vidas, del sistema. Estados Unidos era una nación que adoraba a Dios, que proclamaba, que exaltaba, que ponía en primer lugar a Dios. Y en las últimas décadas a Dios lo han hecho a un lado. Y ve ahora las consecuencias, mis hermanos. De verdad, vean las consecuencias. Lo han sacado de sus vidas. Y créame, de verdad, yo no soy profeta, pero los que saben y los que estudian, y hay que estar informados, esta nación para el 2033 va a dejar de ser la número 1 en potencia. Y se ve China fuerte, mis hermanos. Todos dicen que China va a ser la siguiente potencia mundial. Y no porque China sea cristianos o amen a Dios, sino es el plan de Dios. Porque Él tiene un plan para esta humanidad. Porque tiene que provocar todo eso para que su hijo venga, mis hermanos. Y su hijo va a venir por una iglesia santa, limpia, sin mancha, sin iras ni contiendas. Tenemos que estar preparados, mis hermanos. Y cuando venga el momento, ¿cuántos de nosotros vamos a sacar nuestra identidad bíblica? ¿O cuántos la vamos a esconder? Eso va a estar tremendo, mis hermanos. Y sabe una cosa, eso es un elogio falso, el decir que soy cristiano. Cuando no das testimonio, cuando no vives tu cristiandad como es. ¿Sí? Y ahora no se burlan de nosotros llamándonos cristianos. Se burlan porque muchos no dan testimonio de ser cristianos.
Ahí está, ¿no que eres cristiano? ¿A cuántos les han dicho así? ¿No que muy cristiano? Ahí está, mira. Y se burlan de nosotros. Ahora al decir cristiano es una burla porque dices, ahí está, no eres cristiano porque no haces lo que Cristo hace. Entonces ahora la gente se burla porque no hacemos lo que Cristo hace. Y antes se burlaban y nos decían, cristiano, haces lo mismo que Cristo. Qué tremendo, mis hermanos, cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Según Mateo, mis hermanos, Pedro fue identificado por la gente como uno de los que andaban con Jesús. ¿Y sabe por qué? Por la manera en cómo hablaba, mis hermanos. Vaya por favor a Mateo 26, versículo 69. Mateo 26, versículo 69. A Pedro lo identificaban, mis hermanos, por la manera en la que él hablaba, en cómo se expresaba. Mateo 26, 69, ¿lo tiene? Dice, Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, ¿qué hizo? Negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, fíjense, y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando la gente, mis hermanos, escucha a alguien maldecir, inmediatamente pueden deducir que él no es cristiano. Y dicen, no, él no es cristiano, él maldice. Él dice palabrotas, él no es cristiano. Y en momentos dulces y de comunión en la presencia de Dios, todos podemos decirle a Jesús que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿sí o no? Todos aquí podemos decir eso, mis hermanos. Todos podemos abrir nuestros labios y levantar nuestras manos y decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque eso es lo que el Padre quiere que le digamos, ¿sí o no? Pero a la hora de que el mundo note, espero que lo note en todos nosotros, que el mundo note que eres cristiano, mi hermano. Pero a la hora de que el mundo lo nota, ¿verdad? Nosotros que no somos como ellos, que no nos gusta lo que ellos hacen y que quieren obligarnos a hacerlo. Ándale, sobrino, vente, vamos a bailar, ese está bien suave. Y tú, no, tía. Pero si tú accedes y tú bailas con tu tía en la fiesta, ya les demostraste que no eres cristiano, ¿sí o no? Pero si tú le dices, no tía, no, está bien, usted baile, ¿verdad? Usted zapateale si quiere, usted viva su vida loca, yo no. Sí, pero si tú accedes y el mundo nota, ¿verdad? Y te quieren obligar a hacerlo, yo le pregunto a usted, ¿cuál va a ser su respuesta si el mundo le quiere obligar a hacer cosas que sabe que a Dios no le agradan? ¿Va a participar con ellos o se va a abstener de hacerlo? Digo, ahorita yo veo que dicen muchos que sí, ¿verdad? Yo no sé, cuando usted está a solas, ¿sí? Y por miedo, mis hermanos, a no ser avergonzados, pues no, dicen, no, dicen algunos, no, yo no soy cristiano. A ver, ¿a dónde van, compañeros de trabajo? Pues vamos al bar. Pues yo también voy. Es más, ¿quieren oír que maldigo? Y bla, 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 te avientas unas palabrotas, ¿no? Y maldices para que digan, oh sí, mira, es cierto, no es cristiano. ¿Sí o no? Y negamos al maestro, mis hermanos, después de 3 o más años de venir a la iglesia. Y ese no sería el pretexto para no negarlo, mis hermanos. Hay personas que entregan su corazón desde el primer momento en que la presencia de Dios
tiene misericordia y gracia de ellos. Se entregan y empiezan un camino arduo en la verdad y en la santidad, de modo que renuncian al mundo. ¿Sí? Y cuando no damos testimonio, mis hermanos, de Jesús con nuestra vida, es entonces que le negamos. Y no solo 3 veces, mis hermanos, no solo 3 veces. Y todo va a depender de que tomemos firme, mis hermanos, nuestra identidad como discípulos y adoradores de Jesús. Amén. Usted debe de preguntarse, ¿quién soy yo? ¿A qué he venido? ¿A qué vengo a la iglesia? ¿Por qué lo hago? Usted debe de hacerse esas preguntas, mis hermanos. ¿Por qué soy un adorador? ¿Por qué yo hago todas estas cosas? ¿Por qué? Pues porque soy un adorador de Jesús. Soy su siervo. Quiero que mi vida en general sea una de continuo en reverencia ante Él. ¿Sí? Y todo va a depender, mis hermanos, que tomemos firme nuestra identidad como sus discípulos y sus adoradores, aún frente a aquellos que le aborrecen. Amén. Hoy en día, mis hermanos, después de años de asistir a la iglesia, hay muchos que no han tomado la identidad que Dios nos da como sus adoradores. Y llegando el momento de la prueba, al no estar seguros de quién son, niegan su cristianismo, viviendo todavía frente al mundo una vida que no proclama quién es Jesús. ¿Sí? Ni lo que Jesús puede hacer con un pecador cuando éste se arrepiente. Por un instante, mis hermanos, y por miedo a morir, Pedro quiso sentirse parte de los que juzgaban a Jesús. Le voy a repetir esta frase. Por un instante y por miedo a morir, Pedro quiso sentirse parte de los que juzgaban a Jesús. Y mediten esto, mi hermano. No de los que amaban, sino de los que juzgaban a Jesús por miedo. Mediten eso, mi hermano. Tú puedes en un momento dado, por falta de convicción y por hacer a un lado lo que el Espíritu Santo te está guiando a hacer, por rechazar eso y hacer tu propia voluntad. Y yo diría tu gadarena gana. ¿Sí? Pierdes tu identidad en Cristo, mi hermano, y te identificas con lo que el mundo hace por miedo, mis hermanos. ¿Sí? Y hay personas, mis hermanos, que son solamente simpatizantes de la vida cristiana, pero salen al mundo y terminan identificándose como piezas de rompecabezas que encajan perfectamente en el mundo. Y todo lo que el mundo hace, mis hermanos, lo hacen a la perfección y siguen muchas veces viniendo a las iglesias, pero hacen lo que el mundo hace. Y como en otras ocasiones les he dicho, el domingo gloria a Dios y el lunes gloria a Trevi. Y personas así, mis hermanos, luchan en sus sentimientos, en sus emociones, lucha porque sabe que hay un llamado de Dios diciéndoles, deja ese pecado, ven a mí. ¿Y sabe qué? No lo hacen. Pierden su identidad en Dios y se identifican con lo que el mundo hace. Su identificación es el mundo, no es la Biblia. La Biblia no es su identificación, es el mundo. Y Pedro, mis hermanos, quiso sentirse parte de los que juzgaban a Jesús. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Comenzó a maldecir, a decir palabrotas y jurar en contra de Jesús como todos ellos. Medítelo. Pero el sonido de aquel animalito, mis hermanos, ¿cuál animalito? Un gallo. El sonido de un gallo, mis hermanos. El Señor lo puso ahí y le dijo a ese gallo, mira, vas a cantar en cuanto Pedro me niegue. Vas a cantar.
Y el gallo bien atento, sí, Señor, lo que tú me digas. El gallo obedeció más que muchos de nosotros. Sí. Y el gallo no se durmió, como muchos aquí se quieren dormir. El Señor le dio una instrucción perfecta y le dijo: en cuanto oigas a Pedro, cantas, pero fuerte. Y cantó el gallo fuerte, de tal manera que Pedro le redarguyó y se acordó de las palabras que Jesús le dijo antes de negarlo. Sí. Entonces imagínense el sonido de ese animalito, del gallo, y la mirada penetrante de Jesús. Esas dos cosas, mis hermanos, hicieron caer en arrepentimiento y lo hizo llorar amargamente. Sí. Y gracias a Dios que Pedro se arrepintió, mis hermanos. Si no, ¿qué hubiera pasado? No estuviéramos, no habríamos leído lo que leímos al principio en nuestro texto base de Primera de Pedro. Sí. Él lloró amargamente, dice la versión de Lucas, habiendo oído cantar el gallo. Yo quiero invitarle, mi hermano, a reflexionar en esto. Le invito a reflexionar y a responder lo siguiente. Pero le pido hacer una cosa, mi hermano. De esta reflexión, prométame que solo va a pensar en usted mismo. En usted mismo, ¿sí? No piense en nadie más. No piense en su esposa, no piense en su esposo, no piense en sus hijos, no piense en sus familiares, en sus amigos, no piense en su papá, no piense en su mamá. No, mi hermano, solamente piensa en ti. ¿Estamos? No compare el comentario, mis hermanos, con nadie. Es para usted mismo. Cuando una persona se dice cristiana por años, no toma su posición como embajador de Cristo ante el mundo sin testificar con su vida las grandezas de Dios, ¿será porque le ha cantado el gallo o porque ya le cantó? ¿Qué será? ¿Por qué no testifica? Tal vez el gallo te está cantando ahorita al oído, mi hermano, no sé. Quizá el gallo te está cantando, o quizás ya le has negado varias veces y está tratando de demostrar tratando tú de demostrar que eres cristiano. Pero ¿qué pasó? ¿En tus fuerzas? No, mis hermanos. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué me niegas?, dice el Señor. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué me niegas? ¿Tienes miedo a que se burlen de ti? De Jesús es de quien se van a burlar, mis hermanos, y no de ti. ¿Cuántos lo saben? Dile al que está a tu lado, voltea y dile: ¿y tu gallo ya te habrá cantado? Díselo. Dile: ¿y tu gallo ya te habrá cantado? Entonces, mis hermanos, ya nos cantó ese gallo y no lo oímos o no ha cantado. ¿Sí? Tal vez el sonido del mundo, mis hermanos, y sus costumbres tan estridente en tus oídos y en tu corazón no te dejan escuchar el gallo del Señor, para caer arrepentidos como Pedro, llorar amargamente y decirle: Señor, ¿quién soy yo para decir que no te conozco? Si tú venciste y te presentaste a mí cara a cara y me dijiste: te amo, te voy a rescatar, y ahora, Señor, con mis acciones me atrevo a decir que no te conozco. Qué triste y qué lamentable, ¿no lo cree? A veces yo me pregunto, por ejemplo, hay mujeres que sus esposas mujeres que sus esposos no se convierten al cristianismo, ¿y usted por qué cree que es? Por sus acciones, porque no da testimonio. Y lo mismo sucede al revés, mis hermanos. Hay hombres que sus mujeres no se convierten al cristianismo por sus acciones. ¿Cuándo se van a convertir? Van a pasar los años y jamás van a llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque dice: si así son todos los cristianos, yo así estoy bien.
Y con nuestras acciones negamos, perdemos nuestra identidad. Entonces aquel sonido de este gallo, mis hermanos, penetró a los oídos de Pedro y le recordó quién era. Cantó el gallo y el gallo le dijo a Pedro: eres un discípulo del maestro. ¿Por qué le niegas? ¿Por qué lo negaste, Pedro? Eso fue lo que el gallo le estaba diciendo cuando el gallo estaba cantando. Y Pedro lloró porque se dio cuenta quién era. Por eso lloró, porque se dio cuenta quién era. Más nos valdría, mis hermanos, en un momento dado caer llorando y decirle: Señor, sí sé quién soy, pero te he negado. No te he proclamado como es justo, como es debido con mi vida. No he dado testimonio. Más nos valdría, mis hermanos, que dijéramos eso. Y muchos no saben quién soy, debes de decirle a él, ¿verdad? Pero esa tarde quiero irme sabiendo quién soy, cuál es mi identidad. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Oh, Señor. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento y que seamos sinceros con el Señor. Y que le digamos: Señor, yo sí sé quién soy, pero dile: sé quién soy, Señor, pero te he negado. No te he proclamado como es justo. No te he proclamado como es debido con mi vida, con mi testimonio. Y muchos no saben quién soy. Pero esa tarde quiero irme, Señor, sabiendo quién soy. ¿Cuál es mi identidad? Somos adoradores de Jesús. Somos tus discípulos. Y detrás de ti vamos a caminar y a proclamar tus maravillosas hazañas, como dice Isaías. Sí, Señor. Te damos gracias y te bendecimos a ti, Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.